Gabriel, un gusto que estés en Los Turelos. Muchísimas gracias a vos por la invitación, por la posibilidad de compartir este espacio. Bueno, son momentos difíciles, todavía no está resuelto cómo va a ser el futuro gabinete del presidente Alberto Fernández, pero desembarca Sergio Massa. ¿Qué expectativa le genera eso al campo? Depende con las ideas y los proyectos en materia económica que venga a proponer, a llevar adelante. Si es nada más que un cambio de nombres, un cambio de personas, las expectativas inmediatamente se van a diluir. Uno espera que venga con la convicción de instrumentar una serie de cambios en política macroeconómica que ya son impostergables, porque seguir produciendo de esta manera, bueno, las consecuencias son las que se están viviendo justamente con esta incertidumbre, los niveles de pobreza, la falta de ingresos de divisas y todo lo que eso trae como consecuencia aparejado. Necesitamos cambios y convicciones realmente muy firmes y con un fuerte respaldo político. Está diciendo necesitamos cambios, no solamente en la orientación, sino también me parece en el concepto de política. ¿El campo siente que ha sido agredido por la gestión del presidente Alberto Fernández? Desde el primer momento. Mira, nosotros tuvimos una reunión presencial, cuando todavía se podían hacer en aquel momento, el 23 de diciembre de 2019. La primera audiencia que brindó el presidente fue justamente a las entidades del campo. Allí se comprometió con una convicción enorme. O sea, apenas asumía, porque asumió el 10 de diciembre, el 23 ya estaba reunido con ustedes. Fue una señal muy fuerte para nosotros porque la primera audiencia para el sector económico se la da el campo. Dijimos, bueno, a ver, venimos con una impresión diferente. Allí se comprometió a no tomar ninguna iniciativa, ninguna decisión que tuviera que ver con el sector productivo agropecuario de espaldas a la Comisión de Enlace. Nunca más ocurrió una consulta. Nunca más la convocó. Nunca más ocurrió una consulta. Siempre ha ocurrido este tipo de decisiones totalmente de espaldas, sin comunicarlas, sin conversarlas, sin intentar consensuarlas. Ajá. Y además me da la impresión de que en los últimos tiempos lo trató de especuladores, llegó, digamos, a generar otra vez el enfrentamiento, me parece, entre, no sé si el hombre de ciudad, pero sí con el campo de los distintos sectores. Hay una tendencia evidente que uno ya asume que debe ser de carácter ideológico, de tener una visión muy diferente de lo que es la verdadera producción agropecuaria en el interior del país. Una visión distorsionada de pensar que hay un sector que es puramente especulador, permanentemente poniendo palos en la rueda hacia el gobierno, cuando en realidad lo que quiere el sector es poder producir y hacerlo de la manera más razonable posible, sin tantas prohibiciones, sin tantas restricciones, como hacen nuestros vecinos, con los cuales tenemos que competir en el resto del mundo. Basta mirar lo que pasa con Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia mismo, a donde no paran de crecer sus reservas en moneda extranjera, a raíz de aplicar políticas que son razonables y no tienen estos niveles de pobreza cada día más crecientes como estamos padeciendo nosotros. Bueno, vamos a justamente analizar lo que tiene que ver con la producción agropecuaria. ¿Por qué no nos cuenta y no nos explica cómo es el ciclo? ¿Qué sucede cuando el productor, por supuesto, siembra, a lo mejor tiene una buena cosecha, si lo ayuda el clima o no? ¿Qué sucede cuando recoge esa cosecha? Vamos a hablar de la paradigmática soja del yuyo, como decía la hoy vicepresidenta. ¿Qué sucede? El productor recoge y tiene allí, digamos, los porotos. Digamos, normalmente allí tenemos que enfrentar una serie de vencimientos económicos que tienen que ver con todos los procesos de gastos, en compra de insumos, fertilizantes, semillas, fitosanitarios, arrendamientos. O sea, el productor siembra y compra y paga a cosecha. En la mayoría de los casos sí, la mayor parte, estamos hablando de un 70% de la producción que se hace en campos de terceros. Claro. De modo que, salvo que haya un anticipo en pago de alquileres, que normalmente también ocurre, el resto es contra cosecha. Se haga o no se haga la cosecha, sea buena o sea mala la cosecha, hay que pagarlo, digamos. Después hay que hacer frente a las deudas que haya dejado la compra de insumos. O sea, la compra de insumos, las semillas, la labranza, me imagino. Los trabajos de cosecha, trabajos de siembra, de recolección, todos los trabajos que hay atrás de la producción agrícola en particular. Está bien. Cuando vamos a vender nuestra producción... Usted tiene ahí los porotos de soja. Acabo de cosecharlos. Los acaba de cosechar. Me están esperando como caníbales los prestadores de servicio, quienes han provisto los insumos y demás.
Inmediatamente salimos a vender para poder hacer frente a esos compromisos. Bien. Vendemos 100 kilos, Sí. inmediatamente 71 Sí. pasan al Estado. 71. A mí me pagan 29, hoy, ¿no? O sea, supongamos, los usted dijo números de hoy. kilo, pero trasladémoslo también a toneladas, es lo mismo. O sea, cosecha 100 toneladas, 71 se van al Estado. Exactamente. Nacional, provincial, municipal, etc. Inicialmente, como consecuencia de los derechos de exportación, de los diferenciales del tipo de cambio, la brecha cambiaria. Con los otros 29 kilos, Sí. yo tengo que hacer frente a esos compromisos, arrendamiento, insumos, empleados, transporte y demás, Está bien. guardar para el año que viene para poder producir y vivir. Está bien. Y pagar impuestos a las ganancias. Supongamos de esos 29, usted gasta 19. Le quedan 10. ¿Qué hace con esas 10 toneladas de soja? ¿Las pone en un silo bolsa? Tengo que vivir. ¿Se la da a una cooperativa? ¿Cómo es el procedimiento? Puede ir depende de las condiciones en que se haya podido recolectar, Sí. a un acopio, Bien. a donde ¿Usted se puedo lo vende seguir, al acopio? puedo seguir siendo dueño o no de esa mercadería. Bien. Dentro de cierto tiempo, el acopio permite allí un almacenamiento, después ya exige la venta. Que se decida. En otras digamos. oportunidades directamente se vende y el producto sigue estando en el campo porque no se dan las condiciones para poder ir a buscarlo, no hay logística suficiente en transporte. O sea que usted o lo los puede tener en caminos un no silo están bolsa, pero pertenece al acopio. al acopio o al dueño del campo, O al que dueño. todavía no ha dispuesto su venta, pero es de él. Claro. Entonces allí hay un error de concepto ya muy grande por parte del presidente cuando acusa al productor de estar especulando con una mercadería que ni siquiera ya probablemente sea del productor. Ah, bien. Puede ser del acopio Puede ser del acopio o de una cerealera que lo ha comprado. o puede ser del dueño del campo. O del dueño del campo. Perfecto. Y, O puede ser semilla para sembrar en el próximo ciclo productivo. bueno, ya ahí también le voy a preguntar, porque ahora viene un impuesto, si usted utiliza una intención de cobrar Sí. un impuesto sobre esa semilla. Perfecto. ¿Y usted cuándo decide vender esas 10 toneladas que le han quedado? A ver, normalmente se va vendiendo a lo largo del año en un flujo más o menos continuo, de acuerdo a las necesidades de gasto que tiene una familia, que tiene un sector productivo normal y que escapa, sobre todo en este momento, a donde hay una incertidumbre tan grande, Sí. a la lógica económica. Uno se resguarda en la moneda en la cual le cobran los insumos y en este momento el proveedor de insumos pretende soja. Al no poder hacerse de billetes pesos que le rindan de la manera en que sean estables. sería normal en cualquier país normal, prefiere de alguna el grano. manera el cobro Claro. en canje a través de los granos. Ajá, muy bien. Y, Es nuestra moneda de cambio. y a esta altura del año, digamos, en julio o en agosto, ¿usted habitualmente ya había vendido toda la cosecha o todavía conservaba parte de la cosecha? Porque el presidente está diciendo que son especuladores porque no están vendiendo la cosecha. Normalmente, hace 2 meses que se ha terminado la cosecha, ¿no? Sí, por la Se recolección, ha cosechado digamos. Correcto. en mayo, abril, mayo, junio a lo sumo. Sí. De modo que hemos tenido muy poco tiempo, incluso con logística de transporte, para poder vender. No obstante, asimismo se ha vendido más del 50% de la cosecha. ¿Y eso es normal Es absolutamente normal, Ah. es absolutamente normal. Repito, hay compromisos adquiridos, no hay mucha posibilidad de retener. Pueden hacerlo a lo mejor grandes empresas, no es la lógica del productor natural, el productor normal, el productor chico. No tiene una espalda financiera como para poder sentarse en la producción a especular. Está Por bien. eso aclaro yo que esta herramienta que entrega con tantos bombos y platillos del gobierno como el dólar Sí, soja, y ahora te iba a preguntar eso. Bueno. ¿Conviene el dólar soja o no? es una herramienta diseñada para un sector especulador, para un sector de la timba financiera, si se quiere, no para la lógica que tiene el productor. Aparte es muy compleja para llevar adelante, difícil Sí, de es entender. compleja de instrumentar, correcto. No es para un productor normal. Es a lo mejor para algún otro eslabón de la cadena agroindustrial. O grandes acopiadores, a Sí, productores. por eso, etcétera. algún otro eslabón de la cadena que pueda sacar provecho, que tampoco es tan grande, de una situación muy particular en un momento de tiempo muy acotado. Bien, perfecto. Es decir, que la respuesta de los productores sería relativa o poca, digamos. Yo diría que va a ser prácticamente nula. Nula. Porque incluso, a ver, si fuera tan evidente el beneficio, Bueno, el presidente- hoy el precio de la soja ya debería haber aumentado respecto a ayer o antes de ayer.
y sin embargo los valores siguen siendo los mismos. No se ha reflejado este supuesto dólar soja en los precios que se le paga al productor. Correcto, sí, así es. Bueno, el presidente del Banco Central dijo que se iban a recaudar 2.500 millones de dólares. No sé de dónde saca esos números, estará especulando con una necesidad de venta muy diferente a la que existe en realidad, ¿Y por qué considera que el presidente lo ataca al campo cuando varios de sus ministros, empezando por el jefe de gabinete, el propio ministro de Agricultura y otros representantes, tienen negocios vinculados con el campo? Yo creo que hay aparte de una cuestión ideológica fuerte, creo que de hay... un sector del gobierno. Sí, bueno, sí, del sector si se quiere, que es el que lleva la manija en el gobierno, ¿no? Bien. A ver, seamos realistas, el Instituto Patria tiene una aversión muy grande contra el sector productivo agropecuario. Y creo que eso condiciona mucho también la toma de decisiones. Pero a su vez el gobierno necesita un enemigo frontal a quien echar la culpa de sus propios fracasos. Y es siempre el candidato cantado o los medios hegemónicos de comunicación o el campo. Así es. Bueno, ahí estamos nosotros. Estaba justamente repasando también que ¿hay temor de que el próximo sábado haya incidentes durante la apertura oficial de la Sociedad Rural Argentina? Lamentablemente sí, en virtud de la convocatoria prácticamente que ha hecho el presidente de ir a exigir, digamos, de claro. que... Ajá. Es muy peligroso este llamado que ha hecho el presidente. Tenemos en el país antecedentes muy lamentables de este tipo de violencia, diría, ¿no? Y tristes, sí, de violencia de Estado prácticamente. Ojalá se recapacite y no se llegue a una provocación que es absolutamente innecesaria. Allí va a haber gente, familia, paseando por una muestra en la que el campo intenta mostrar al resto de la sociedad sus productos. No es la realidad del campo, es una fiesta, es muy distinto después lo que ocurre tierra adentro en cada uno de nuestros establecimientos productivos, pero es una fiesta que el campo le ofrece a la ciudad para ir a ver qué es lo que podemos producir en la Argentina. O sea que ha vuelto la antinomia campo-gobierno, sobre todo un sector como había sucedido, digamos, durante lo que fue el primer mandato de la hoy vicepresidenta. Yo creo que ellos no terminaron de digerir nunca la derrota a la 125, nunca se sacaron de encima ese estigma y permanentemente han agredido al sector agropecuario. Bien, antes me había hablado de que el productor está pensando en la próxima cosecha. ¿Usted también está pensando en la próxima cosecha? ¿Va a volver a sembrar, no sé si trigo, maíz, soja, etcétera? Es imposible detener una rueda productiva porque además hay muchos compromisos económicos generados que hay que cumplir. O sea que hay que seguir en la rueda, digamos. Sí. Es un movimiento productivo que no puede mudarse a otro país, como puede hacer de pronto una industria, un comercio, y nosotros siempre estamos con la convicción de que el tiempo va a ser mejor, que las condiciones van a ser más favorables, lógicamente sin caer en un optimismo peligroso que nos haga desaparecer como productores. Entonces estamos trabajando a la defensiva, tratando de perder lo menos posible. Y esa es la gran oportunidad que pierde la Argentina, en lugar de poder apostar a techos productivos, nos estamos conformando como país con producir lo mínimo. Producir lo mínimo. Habló del país, de techos productivos, etcétera. Usted ha sido atacado en su propio campo, etcétera. ¿Está desanimado? ¿Piensa que a lo mejor sería bueno estar en Uruguay o en Paraguay? Uno compara, a mí me prendieron fuego en el campo, Exacto. Me atacaron silobolsas también. Uno compara con el cariño y hasta la admiración que se siente en otros países por el productor agropecuario, como por el bombero voluntario, para ponerlo correcto. en el mismo nivel. Y el grado de ataque que uno sufre acá, uno lamenta, más allá de estar acostumbrado, que los chicos, los que vienen atrás nuestro, busquen otros horizontes. Estén pensando en otros horizontes. Sí, incluso como padre, que le digan, no, papá, yo no quiero dedicarme al campo porque veo lo que vos estás llevando permanentemente enfrentando, prefiero otra cosa más tranquila, algo no tan explosivo, ¿no? Bueno, es triste. Es triste, y lo voy a decir desde la propia experiencia personal. Tuvimos abuelos que vinieron, en nuestro caso personal, de Italia a trabajar el campo. Y hoy quizás nuestros hijos, nuestros nietos estén pensando en el camino a la reversa. Bueno, triste. Ojalá que tengamos un cambio en esa actitud. Esperemos que sí. Todos los sectores sociales tendremos que ponernos de acuerdo para empezar a pensar un poquito a futuro, ¿no?